El departamento que nadie quiere rentar. Siempre he sido una persona que confía en las primeras impresiones, pero aquella vez algo no me cuadró desde el principio. Mi pareja y yo éramos bastante jóvenes en aquel entonces, quizás un poco ingenuos. Vivíamos en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, pero estábamos buscando algo más grande, algo con un poco más de espacio. Nos habíamos mudado a la colonia Jardín Balbuena, porque los precios eran mucho más accesibles, y como estábamos empezando nuestra vida juntos, no podíamos darnos el lujo de alquilar en una zona más cara. Fue entonces cuando encontramos ese lugar, un departamento espacioso y barato, en una zona que para nuestro conocimiento era segura. El agente inmobiliario, un hombre con una sonrisa forzada, no perdía tiempo. Nos dijo que era una ganga, que no podríamos encontrar nada similar por ese precio en la zona, y que debíamos firmar rápido. No preguntamos mucho. No era normal que un departamento en esa zona costara tan barato, pero el precio era tentador, así que no lo pensamos mucho. La verdad es que nunca me gustaron las prisas. Algo no me terminó de convencer en el trato, pero ya estábamos tan emocionados por mudarnos que ignoramos esa sensación extraña. A los pocos días de firmar el contrato, comenzamos a recibir correspondencia de personas a las que no conocíamos, algunas con nombres que ni siquiera sonaban familiares. Empezamos a notar que había una especie de irregularidad en cómo nos llegaba el correo, como si las cartas hubieran sido enviadas por personas que ni siquiera habían vivido ahí, o peor aún, como si nunca se hubieran ido. Al principio pensé que era algo normal, tal vez una confusión con los antiguos inquilinos, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Por las noches, cuando todo parecía tranquilo, las luces del pasillo fuera de nuestro departamento parpadeaban, pero solo en nuestro piso. Era como si alguien estuviera jugando con los interruptores, pero al asomarnos por la mirilla, no había nadie. La sensación de incomodidad fue aumentando, y una noche, después de varias semanas de esas luces que titilaban sin explicación, un vecino, un hombre de aspecto cansado y con ojos profundamente oscuros, nos dijo la verdad. Nos dijo que nadie duraba mucho tiempo en ese departamento y que no entendíamos por qué. Al principio creímos que solo nos estaba asustando, que quería alejarnos del lugar para tener menos competencia por el alquiler, pero sus palabras parecían venir de alguien que realmente sabía de lo que hablaba. Nos explicó que todos los inquilinos anteriores habían abandonado el departamento en menos de 3 meses, sin importar lo barato que fuera. Cuando le preguntamos por qué, bajó la mirada y no contestó de inmediato. Hubo un silencio incómodo, como si estuviera dudando si debía contarnos lo que realmente había sucedido. Finalmente, nos susurró algo que jamás olvidaré. Todos se van porque despiertan escuchando cómo abren la puerta desde adentro. Nadie ha podido dormir después de eso. Su voz temblaba un poco, y vi en sus ojos algo más allá de miedo. Era como si estuviera transmitiendo un aviso, algo que no podía quedar en silencio. Pero, en ese momento, lo ignoramos. No queríamos darle demasiado crédito a lo que nos decía. Pensamos que tal vez él estaba exagerando. Esa misma noche, después de cenar y de habernos acomodado en nuestro departamento, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. Al principio, fueron solo ruidos extraños provenientes del pasillo. Pensé que era la vieja estructura del edificio que crujía a medida que la temperatura cambiaba. Pero cuando las luces del pasillo volvieron a parpadear, algo se sintió diferente. Esta vez, no eran solo las luces. Empecé a escuchar un sonido leve, casi imperceptible, pero estaba ahí, un roce, como si alguien estuviera empujando la puerta de nuestro departamento desde adentro. Estaba tan seguro de que había sido un sonido real que me levanté de la cama nervioso para comprobar si había algo que lo causara. Abrí la puerta con cautela, pero el pasillo estaba vacío, oscuro como siempre.
Volví a mi habitación, algo intranquilo, pero convencido de que era solo mi mente jugando trucos. Sin embargo, al cerrarla, el sonido volvió, más claro que antes. El roce de la puerta, como si alguien intentara salir sin que nosotros lo viéramos. No podía quitarme esa sensación de incomodidad. Sabía que no estaba soñando, que el ruido era real. Estaba tan alerta que me costó mucho quedarme dormido esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, parecía escuchar ese leve roce, como si alguien estuviera respirando cerca de la puerta. Pero cuando abría los ojos, todo estaba en silencio. La madrugada llegó sin que pudiera dormir bien, y al amanecer, mi pareja se levantó temprano, aparentemente sin notar nada extraño. Decidí no mencionarle nada de inmediato. No quería asustarla sin razón, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía hacerle caso al vecino, que algo estaba mal. Esa mañana, al salir a trabajar, la luz del pasillo parpadeó de nuevo, y esta vez pude ver una figura que se movía rápidamente al final del pasillo. La silueta era borrosa, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mi corazón latiera a 1000 por hora. Salí corriendo de allí, como si algo me estuviera persiguiendo, pero la figura desapareció al instante. No había nadie. Al llegar a la calle, mi cuerpo seguía tenso, como si algo me hubiera tocado. Algo que no podía ver, pero que estaba cerca. Esa tarde, con el nerviosismo aún corriendo por mis venas, decidí hablar con el agente inmobiliario. Quería entender por qué tanta gente había abandonado el lugar, y sobre todo, qué estaba pasando con esas extrañas puertas que se abrían solas. El tipo parecía bastante nervioso cuando lo confronté, y al principio trató de evadir la conversación, diciendo que eran solo supersticiones, pero cuando le insistí, su rostro cambió. Se puso pálido y por un segundo pude ver que estaba a punto de decir algo que no quería. Finalmente, soltó una frase que jamás olvidaré. No es solo la puerta, es lo que hay al otro lado. No me dio más detalles, y el resto de la conversación fue incómodo y corto. Regresé a casa, sintiendo una creciente ansiedad. A esa altura, ya no me sentía tranquilo en el departamento. Todo, desde el ruido de la puerta hasta la sensación de estar siendo observado, me estaba comiendo por dentro. Esa noche, algo cambió definitivamente. Mi pareja y yo estábamos en la sala, mirando una película, intentando distraernos de todo lo extraño que había estado sucediendo, cuando de repente las luces del pasillo comenzaron a parpadear de nuevo. Fue un parpadeo lento, intermitente, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. En ese momento me levanté, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Cuando abrí la puerta, un frío inexplicable me golpeó en la cara. El pasillo estaba completamente oscuro, solo iluminado por las luces parpadeantes que no cesaban. Y entonces lo vi. Una sombra se movió rápidamente hacia nuestra puerta. No era una figura humana, no era una forma definida, solo era una sombra, pero tan densa, tan negra, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mi respiración se cortó. Intenté cerrar la puerta rápidamente, pero algo lo impedía. Era como si la puerta estuviera atrapada por algo más allá. Sentí una presión en el aire, algo denso y pesado que no podía escapar. Finalmente logré cerrar la puerta de golpe y me apoyé en ella intentando calmarme, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Le dije a mi pareja que había visto algo, que sentía que no estábamos solos, pero ella no me creyó. A la mañana siguiente me levanté muy temprano para revisar los alrededores del departamento, algo que nunca había hecho antes. Al salir del edificio, decidí preguntar a otros vecinos sobre el lugar. Nadie parecía saber nada específico, pero había algo en su actitud que me hizo sentir incómodo. Había una especie de desconfianza en sus ojos, como si todos estuvieran ocultando algo. Fue entonces cuando una mujer, ya mayor, me habló en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Me dijo que sí,
que algo pasaba en ese departamento, pero que nadie quería hablar de ello. Han pasado cosas peores que solo una puerta que se abre, me dijo con voz temblorosa. Fue todo lo que me dijo antes de irse rápidamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí que ya no podíamos quedarnos allí. Esa misma tarde, decidimos empacar algunas cosas y mudarnos de inmediato. La sensación de peligro era palpable, y no pude quitarme la idea de que algo nos estaba observando. No podía seguir viviendo con esa constante inquietud. Pero antes de salir, me senté en el sillón y observé por última vez el departamento. El lugar, que alguna vez parecía acogedor y lleno de posibilidades, ahora me parecía un cubículo oscuro, lleno de presencias invisibles. Al abrir el armario para sacar algunas cajas, sentí una respiración fría sobre mi cuello. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, pero esa sensación de ser observado era más intensa que nunca. Mi cuerpo entero se puso tenso, como si estuviera esperando que algo sucediera. Tomé un respiro profundo y salí del departamento lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegamos a nuestro nuevo hogar, un pequeño lugar en una zona más tranquila de la ciudad, me sentí aliviado, aunque algo todavía me perseguía. A pesar de que el lugar era nuevo y limpio, no pude evitar pensar en lo que habíamos dejado atrás. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra deslizándose por el pasillo, esa sensación de que algo no debía estar allí, de que el departamento en Jardín Balbuena no estaba vacío, sino que estaba esperando a que alguien más cayera en su trampa. Nunca supe qué fue lo que realmente sucedió. Nunca entendí por qué esas puertas se abrían solas, ni por qué el lugar parecía estar maldito de alguna forma. Todo lo que sé es que después de esa experiencia nunca más me sentí completamente seguro en un lugar hasta no conocer bien su historia. Al final, ni el precio más bajo ni las mejores oportunidades valen la pena si el lugar ya ha sido marcado por algo que no podemos entender. Hoy en día, sigo sin poder explicar completamente lo que pasó en ese departamento. No sé si era alguna superstición o si realmente había algo en el lugar, pero a veces, cuando paso por Jardín Balbuena, una sensación extraña se apodera de mí. Miro esos edificios viejos y pienso en todo lo que ocurrió. Me pregunto si alguien más está viviendo en ese mismo departamento, si esas luces siguen parpadeando, si la puerta sigue abriéndose sola durante la noche. No me atrevería a regresar para averiguarlo. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, siento ese mismo frío que sentí en el pasillo, esa presión en el aire, y por un momento todo vuelve. Esa sombra, esa puerta. Es como si una parte de mí nunca hubiera dejado ese lugar, como si algo en mí hubiera quedado atrapado en ese departamento sin poder escapar. Y aunque mi mente trata de racionalizarlo, mi cuerpo sigue recordando el miedo que sentí cada vez que escuchaba ese roce en la puerta, esa respiración fría sobre mi hombro. No sé si lo que viví fue real o si mi mente se jugó una mala pasada. Solo sé que nunca, nunca más querré estar en un lugar donde las puertas se abren solas, donde el silencio se siente más pesado que cualquier ruido. Y si alguna vez alguien me cuenta que encontró un departamento demasiado barato, una ganga como la que encontramos nosotros, no dudaré en decirles lo mismo que me dijeron a mí. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo barato vale la pena. A veces, lo que parece una oportunidad es solo una trampa esperando a que alguien se adentre en su oscuridad. Y cuando lo haces, ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. La llamada que nunca ocurrió. Soy periodista y en ese entonces estaba metido de lleno en una investigación sobre corrupción en la alcaldía de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Era principios de octubre.
justo cuando las lluvias comenzaban a ser más constantes, y yo me encontraba atrapado entre archivos y documentos en mi pequeño departamento, buscando alguna pista que me pudiera ayudar a destapar lo que estaba sucediendo en la administración local. No era un trabajo fácil, pero yo ya había logrado sacar a la luz algunos escándalos menores y sentía que estaba cerca de algo grande. A veces el teléfono no dejaba de sonar y los correos se acumulaban con pistas que más que ayudarme me confundían más. Pero esa llamada fue distinta. Era una tarde común, algo gris y húmeda, cuando el teléfono sonó. Era una llamada sin número, lo que ya me ponía alerta, pero cuando contesté, la voz que escuché del otro lado me heló la sangre. Era una voz masculina, grave, y con algo en el tono que me hizo pensar que no estaba hablando con alguien común. La voz me dio una dirección, un lugar que no reconocí de inmediato, un terreno baldío cerca del mercado de Balbuena. La persona me habló de forma clara y directa. Si quieres saber la verdad, ve allí esta noche. Necesitas saberlo. Te arriesgas a perderlo todo si no lo haces. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí que debía ir. Algo me decía que esta era la pista que estaba esperando, y no podía dejarla escapar. Decidí ir, aunque algo en mi instinto me decía que algo no estaba bien. Llegué al sitio justo cuando la noche empezaba a caer. La humedad en el aire se sentía más densa de lo normal. El terreno baldío estaba oscuro, y las sombras de los edificios cercanos se estiraban hacia el suelo como dedos alargados. Me sentí observado, como si algo o alguien estuviera esperando que llegara. Caminé con cautela, mis pasos resonando en el suelo irregular, mientras mi mente intentaba calmarse, aunque la sensación de estar siendo vigilado no me dejaba. Miré alrededor, pero el lugar estaba vacío. Ningún coche, ninguna figura, solo el eco de mi respiración y el sonido lejano del tráfico. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero no podía darme el lujo de retroceder ahora. Miré mi teléfono, pero no había señales de vida en él, ni mensajes, ni llamadas entrantes. ¿Dónde está esta persona?, pensé. Me quedé allí unos minutos, mirando el espacio vacío, convencido de que algo no estaba bien. No entendía qué había hecho mal. Pensé que quizás me había equivocado de lugar, pero la voz era tan clara y precisa. ¿Cómo podría haberme confundido? Intenté llamar de vuelta al número de la llamada, con la esperanza de que me darían una explicación, pero el teléfono solo emitió un tono de línea muerta, un silencio inquietante que solo aumentó la extraña sensación de desorientación. Miré el número en la pantalla, asegurándome de que lo había marcado correctamente, pero nada, simplemente no había forma de contactar a quien me había hablado. ¿Será una broma?, me pregunté, pero algo en el fondo me decía que no era el caso. Decidí no quedarme más tiempo en el lugar. Algo en mi estómago me decía que estaba perdiendo el tiempo y que quizás había sido engañado. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida del terreno, pero antes de llegar al borde, una extraña sensación me hizo detenerme, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. Miré a mi alrededor, pero todo seguía igual, el lugar vacío, la misma quietud. Fue en ese momento que vi algo extraño en el suelo, un pequeño pedazo de papel, medio arrugado, casi oculto entre los escombros. Lo recogí, sintiendo una rara urgencia por saber qué decía. Lo desplegué con cuidado, y lo que leí me desconcertó aún más. No confíes en nadie de la alcaldía, ellos están involucrados en todo. Fue todo lo que decía. Mi corazón latió fuerte, la sangre se me heló por completo. ¿Quién podía haber dejado eso ahí? ¿Y por qué? Con la sensación de haber tocado algo mucho más grande de lo que imaginaba, decidí ir a la alcaldía al día siguiente. Quería seguir la pista, pero ahora no solo era una investigación sobre corrupción. Algo mucho más oscuro se estaba gestando en mi cabeza. Llegué temprano, como siempre,
y cuando me encontré con la secretaria en el pasillo, mencioné el nombre del informante, aquel que me había llamado la noche anterior. Apenas lo pronuncié, su rostro se transformó, su piel se puso pálida, casi gris, y me miró con unos ojos desorbitados, como si hubiera dicho algo prohibido. Me sentí incómodo, pero intenté seguir, pensando que quizás estaba exagerando. Pero lo que dijo después me dejó helado. Eso es imposible. Esa persona fue encontrada muerta la semana pasada. Mis piernas se debilitaron y el aire pareció volverse más denso. ¿Muerta? Repetí sin poder creerlo. No podía ser. ¿Cómo? ¿Quién era realmente esa persona? ¿Por qué me había contactado a mí? El silencio entre nosotros se estiró, pesado, mientras la secretaria me miraba como si temiera que yo fuera a preguntar algo más. No supe qué hacer. No sabía si debía insistir o simplemente irme. Algo dentro de mí me gritaba que tenía que saber más, que no podía dejar que todo terminara ahí. Respiré hondo, intentando disimular mi confusión, y le pregunté por qué me decía eso. «No entiendo», murmuré. Ella me señaló la puerta del despacho del jefe, nerviosa. «Vete, por favor. No sigas buscando. No sabes en lo que te estás metiendo», dijo con voz temblorosa. Algo en sus palabras me hizo sentir que estaba a punto de descubrir algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Me sentí completamente atrapado. Decidí quedarme. Necesitaba respuestas. Esa tarde me escondí detrás de algunos documentos en la oficina, observando todo desde la distancia. Los movimientos de los empleados de la alcaldía parecían normales, pero algo en sus gestos me hizo pensar que todos estaban involucrados en algo. Me acerqué sigilosamente a una mesa donde había papeles desordenados y entre ellos encontré algo que me hizo el estómago retorcerse, una fotografía antigua, algo borrosa, pero lo suficiente como para reconocer a la persona que me había llamado la noche anterior. Era él, o al menos eso parecía, el mismo rostro, pero mucho más joven. En la parte de atrás de la foto, escrito con lápiz, había una fecha, 1995. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser eso posible? Si esa persona estaba muerta, ¿quién había sido el que me había contactado? ¿Estaba hablando con un fantasma? Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras sostenía la foto y un nudo se formó en mi garganta. Sentí que el aire de la habitación se volvía más espeso, casi opresivo. ¿Estaba realmente metido en algo tan grande, tan oscuro? Decidí salir de allí lo más rápido que pude, sin que nadie me viera. Pero mientras caminaba hacia la salida, una sensación de pavor me invadió. El eco de mis pasos sonaba diferente, como si algo estuviera siguiéndome, o peor, como si alguien estuviera esperando que yo hiciera algo. Esa noche, al llegar a mi departamento, no pude dormir ni un solo segundo. Cada ruido en la calle, cada sombra que se movía en la esquina de mi ventana me hacía pensar que estaba siendo observado. Sentía que alguien estaba cerca, que la sombra del informante muerto me acechaba. Al amanecer, me levanté agotado, pero sabía que tenía que tomar una decisión. No podía dejar esto así. Decidí regresar al lugar del terreno baldío donde me había citado esa extraña llamada. A lo lejos, vi a un hombre parado cerca de la entrada, como si me estuviera esperando. Sentí una mezcla de miedo y desesperación. ¿Era él, la persona que me había llamado? Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente, sin saber qué esperar. Pero, cuando llegué más cerca, vi que no era el hombre de la foto ni el que me había contactado. Era un desconocido, con una expresión fría y vacía y una cicatriz profunda que le cruzaba el rostro. «Te está buscando», dijo sin mirarme a los ojos, como si esas palabras fueran lo único que importara. Mi cuerpo se paralizó. «¿Quién me está buscando?», logré preguntar, pero el hombre solo sonrió, un gesto extraño, casi inhumano, antes de darme la espalda y desaparecer entre las sombras del mercado. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer.
La frase del hombre resonaba en mi cabeza: te está buscando. ¿Quién? ¿Y por qué? Algo dentro de mí, algo profundo, me decía que todo esto no era una simple coincidencia, que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaba. El terror que sentí no era solo por la incertidumbre, sino por la sensación de que algo o alguien estaba siempre un paso adelante, esperando a que yo cometiera un error. Decidí que debía terminar de una vez por todas con todo esto. Fue cuando regresé a la alcaldía, más decidido que nunca, con la esperanza de obtener respuestas. La secretaria, al verme entrar, no se mostró tan sorprendida como la vez anterior, pero aún así me miró con esa mezcla de miedo y preocupación. Por favor, déjalo. No sigas buscando, insistió, sus manos temblando levemente, pero yo ya estaba más allá de los límites. Necesitaba entender. Esa misma tarde, tras largas horas de investigación y tras sortear más de una mirada sospechosa, logré acceder a algunos archivos clasificados. Encontré un informe con el nombre de la persona que me había contactado, pero algo extraño sucedió. El informe estaba fechado en 1995 y en él se detallaba su muerte. Lo más desconcertante fue la causa de la muerte: accidente de tráfico, pero con una anotación al margen que decía: cuerpo nunca encontrado. Mi mente no podía procesar lo que veía. Según el informe, este hombre había muerto hace más de 20 años, pero yo lo había escuchado, lo había visto, me había citado. Estaba claro que algo no encajaba, y de repente el teléfono de mi oficina sonó. Lo tomé de inmediato, sabiendo que probablemente sería una de esas llamadas extrañas, pero no. Esta vez no era la misma voz. Esta vez era una voz conocida, un susurro apagado y distante que dijo: ya es tarde, ya no puedes detenerlo. La llamada se cortó abruptamente y mi mente se quedó dando vueltas sobre esas palabras sin saber qué hacer. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si de repente fuera a darme alguna respuesta, pero no pasó nada. El silencio en la oficina era absoluto y mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien. La llamada no era solo un mensaje de advertencia, era una amenaza. Podía sentir cómo el miedo se instalaba en mi cuerpo, helándome por dentro. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué no me dejaban en paz? Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de unir las piezas del rompecabezas, pero cuanto más lo pensaba, más confusa se volvía la situación. La conexión con la alcaldía, la llamada, el hombre en el terreno baldío, todo apuntaba a algo mucho más grande. ¿Pero qué era? Salí de la oficina a la calle sin rumbo fijo, como si de alguna manera pensara que el aire fresco me ayudaría a aclarar mis pensamientos. La ciudad nunca había parecido tan sombría. Las luces de la calle parpadeaban, el sonido de los autos y las personas parecía estar apagado, como si todo a mi alrededor estuviera distorsionado. Caminé sin rumbo hasta que, sin darme cuenta, llegué nuevamente al mercado de Balbuena. El lugar estaba vacío, oscuro, como una ciudad fantasma. Sentí que la sombra del hombre de la cicatriz me observaba, y me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo estaba yo de nuevo, atrapado en una red de misterio que no entendía. Cuando me estaba dando la vuelta para irme, algo brilló en el suelo, y al acercarme, vi un objeto familiar. Era el mismo pedazo de papel que había encontrado la noche en que me citó la llamada. Esta vez estaba escrito a mano, y las palabras eran claras. Te está buscando. Ya no hay marcha atrás. Mi corazón dio un vuelco. Algo estaba por suceder, y no sabía si podría detenerlo. El papel en mis manos temblaba, y por un momento estuve a punto de desmayarme. Las palabras eran tan simples, pero tan aterradoras. Te está buscando. Ya no hay marcha atrás. ¿Quién me estaba buscando? Y lo más importante, ¿por qué no había marcha atrás? Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda mientras miraba a mi alrededor, pero el mercado seguía desierto, en un silencio incómodo que me envolvía.
Decidí que no podía quedarme ahí, no podía seguir esperando algo que tal vez nunca llegara a suceder. Pero, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché un ruido, un leve crujido, como si algo o alguien estuviera acercándose. Mi instinto me dijo que debía huir, pero no pude moverme. Algo me mantenía clavado al suelo, paralizado por el miedo. De repente, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia mí entre la oscuridad. Mi corazón se aceleró. Al principio, no pude distinguir quién era, pero mientras se acercaba, los detalles comenzaron a aclararse. Era él, el hombre de la cicatriz. Pero ahora algo había cambiado en su rostro. Su expresión era más severa, como si estuviera allí para algo específico, algo que yo no entendía. «Pensaste que podías escapar, pero no puedes», dijo con una voz que me pareció más profunda y amenazante que nunca. Mis piernas temblaron, y lo único que pude hacer fue dar un paso atrás, retrocediendo lentamente. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa torcida, como si supiera algo que yo no. «Nada, en realidad», respondió. «Solo quería que supieras que ya no hay forma de escapar de lo que comenzaste». Su respuesta no tenía sentido, pero me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. En ese momento, algo en el aire cambió. Un sonido sordo, como un grito lejano, resonó en la distancia. El hombre no reaccionó, pero yo sentí que todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Mi cabeza daba vueltas y una sensación de desesperación absoluta se apoderó de mí. De repente, un viento gélido comenzó a soplar, levantando polvo y hojas secas por el mercado vacío. El grito lejano se hizo más cercano y mi corazón palpitaba con fuerza, casi como si estuviera a punto de estallar. La figura del hombre de la cicatriz comenzó a desvanecerse, no como si se estuviera alejando, sino como si se estuviera difuminando en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y un miedo irracional me invadió. El tiempo parecía haberse detenido y yo me quedé inmóvil, sin saber si lo que estaba viviendo era real o simplemente una alucinación. ¿Había algo más que me estaba esperando en ese lugar? ¿Acaso toda esta pesadilla era una trampa de la que no podía escapar? De pronto sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretando con fuerza sobre mi corazón. No podía respirar. Miré hacia el cielo, buscando algún tipo de respuesta, pero las nubes se arrastraban rápidamente, formando figuras grotescas que se retorcían en la oscuridad. El aire estaba pesado y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. En ese momento, un susurro familiar llegó a mi oído, pero esta vez no era la voz del hombre de la cicatriz. Era la misma voz que me había llamado aquella noche, grave, profunda, llena de desesperación. «Ya no puedes escapar», susurró. «Todo esto ya ha comenzado». Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Me caí al suelo y antes de darme cuenta estaba de nuevo en el terreno baldío, ese mismo lugar donde todo había comenzado. El lugar estaba más oscuro, más sombrío que antes. El silencio era absoluto, solo roto por mis respiraciones entrecortadas. Pero algo no estaba bien. Todo parecía más real, más cercano, como si hubiera regresado a un lugar del que no podía salir. Miré mis manos, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El papel arrugado que había encontrado antes, el que había dejado caer al suelo, ahora estaba en mis manos, como si nunca lo hubiera soltado. Desesperado, traté de recordar cómo había llegado allí, pero todo era confuso. No podía distinguir si el tiempo había pasado, si estaba atrapado en un bucle o si simplemente había perdido la cordura por completo. La sensación de estar observado, de que algo me acechaba, era más intensa que nunca. Miré alrededor, esperando ver alguna figura,
pero lo único que vi fueron las sombras alargadas por la luz de la luna. Estaba solo, completamente solo. Pero entonces, el mismo sonido lejano que había escuchado antes volvió a resonar, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sentí cómo mi cuerpo se paralizaba por completo, como si el miedo me hubiera dominado. La misma sensación de estar siendo observado, de que alguien estaba cerca, creció dentro de mí. El aire comenzó a volverse denso de nuevo, y las sombras parecían moverse por su cuenta. Me di cuenta de que ya no podía confiar en lo que veía, que era real y que no lo era. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que ya no sabía si había estado investigando una conspiración o si todo esto era el resultado de una mente rota que no podía soportar más. Entonces, un susurro, tan suave como el viento, llegó hasta mis oídos. Vas a entenderlo pronto. Y fue en ese momento que todo cambió. La oscuridad se hizo más densa y más pesada, como si quisiera tragarse todo a su paso. Sentí que algo me estaba arrastrando, que ya no tenía control. Me dejé caer al suelo, incapaz de moverme, de respirar, de pensar. Cuando finalmente me levanté, el terreno baldío había desaparecido. Ya no estaba en el mismo lugar, y al mirar a mi alrededor, la alcaldía de Venustiano Carranza estaba frente a mí, pero algo en ella había cambiado. Ya no era la misma. Estaba desvencijada, cubierta por una niebla espesa. Algo oscuro me observaba desde las ventanas rotas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a la alcaldía, pero algo me detuvo antes de cruzar la puerta. El aire estaba espeso, casi palpable, y la sensación de estar siendo observado nunca se había sentido tan intensa. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero las calles que antes conocía ahora parecían un laberinto interminable de sombras. No podía entender cómo había llegado ahí, ni qué estaba pasando. Todo parecía haber perdido su lógica, su sentido. Entonces vi una figura en una de las ventanas rotas, una sombra que me observaba sin parpadear. Me quedé allí, paralizado, sin saber si debía acercarme o huir. La figura levantó la mano lentamente, señalándome, y la sensación de terror aumentó, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera una trampa, una pieza de un juego macabro en el que ya no podía escapar. Mi mente trataba de comprender lo imposible, pero cuanto más intentaba pensar, más se difuminaba todo a mi alrededor. El tiempo parecía haberse detenido y me sentí atrapado en un ciclo sin fin. ¿Era yo el único que veía todo esto? ¿O había algo más, algo oculto, que estaba manipulando mi percepción? La figura en la ventana seguía allí, inmóvil, como esperando algo. Fue entonces cuando una nueva llamada, esta vez desde mi teléfono, cortó el silencio. No miré la pantalla, ya sabía quién era. La misma voz grave, la misma voz que me había guiado a través de toda esta pesadilla. «Es tarde, no hay vuelta atrás», dijo, antes de colgar sin decir nada más. No había respuesta que me pudiera dar, no había forma de que pudiera entenderlo. Lo único que sabía era que, por alguna razón, había algo más esperando por mí, algo que no podía escapar. Días después, mi desaparición fue reportada. Nadie supo nunca qué ocurrió exactamente. La alcaldía cerró sus puertas y el edificio, que alguna vez estuvo lleno de actividad, fue abandonado y olvidado. Pero aquellos que se acercaron después al mercado de Balbuena decían que, en las noches más oscuras, podían ver una figura parada en una de las ventanas rotas, observando, esperando que alguien más cayera en la misma trampa. Y siempre, al final, se escuchaba una llamada, con una voz que nadie podía reconocer.